Un día como hoy, hace 2000 años y pico atrás, el Señor se había juntado con sus discípulos en la casa de Lázaro, quien había resucitado, de María y de Marta. Le habían hecho una cena al Señor allí. Dice en el capítulo 12 de Juan que Marta servía, Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús, escuchando las enseñanzas del Maestro, y María había tenido reservado, se ve, un perfume más caro que costaba en esa época, y entonces va María y rompe el perfume o derrama el perfume sobre Jesús y con su cabello le enjuagaba, dice. Y claro, ahí estaba el hombre, el ladrón, el que le iba a entregar, y dice, ese perfume se hubiese guardado y vendido y darle a los pobres lo que se recaudaba. Pero la misma palabra allí dice que no fue porque realmente pensaba en los pobres el que le iba a entregar a Jesús, sino porque era un ladrón y constantemente sustraía de la bolsa que juntaban el dinero o las ofrendas que le daban las personas a Jesús y a sus discípulos, y robaba de allí. Tenía ese en su corazón, era un ladrón. Y Jesús dijo, déjalo, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Pero lo que María había hecho ahí no se iba a hacer nunca más. Ella había preparado ese momento, había ungido a Jesús en Betania, como dice ahí en el capítulo 12 de Juan. Y luego pasamos aquí a nuestro texto que vamos a mirar en el capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a su discípulo, dejándole el ejemplo de servir al otro. ¿Sí? El amor que Cristo tiene y tendrá por los suyos, ese amor Él quiere transmitir a los suyos, para que cada uno nos amemos el uno al otro, para que cada uno podamos compartir ese verdadero amor, ese amor que más allá de las diferencias, lo que nos pueda diferenciar de nosotros, de cada uno, ese amor nos una, el amor de Dios, el amor de Cristo, ese amor que nos constriñe, que nos lleva a sentir compasión por la otra persona. Y vemos aquí en nuestro texto que vamos a dar lectura en Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el fin, dice allí. Amor hasta el extremo, hasta el fin. No hay límite de ese amor, del amor de Dios por los suyos. Y lo demostró dando a su Hijo. Él nos ha amado tanto hasta el extremo que debemos nosotros fijar nuestra mirada en Él, en ese precioso Señor que nos ha amado, que nos ha perdonado, que nos ha redimido y nos ha dado la vida eterna. Jesús murió por los suyos soportando grados inimaginables de sufrimiento. No sé si algunos habrán visto la pasión de Cristo, es tremendo lo que uno ve allí. Y eso es solamente destello de lo que Cristo sufrió. Porque lo que nos narra la palabra es tremendo lo que sufrió. La burla, las escupidas, el maltrato, que le pegaban, le abofeteaban. Un montón de cosas que el Señor sufrió, todo por amor. Nos amó libremente, sin reservas, sin límites, sin defectos ni fallas. Camino al Calvario, Cristo no escatima ningún dolor o reproche para redimirnos de nuestros delitos y pecados.
Él no hizo nada, él cumplió, es decir, no hizo nada en el sentido que no se defendió. Caminó como un corderito, como un siervo manso y humilde a la cruz. Sufrió, soportó todo por nosotros. Yo creo que no hay amor más grande que eso. Si uno se imagina, si uno se mentaliza eso y piensa en su mente, en su corazón, el grado de sufrimiento por amor, no hay, acá en este mundo no hay amor comparado al amor de Cristo. Dice Filipenses 2:8 que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es amor inagotable. Él dio su vida. Jesús mismo declaró en Juan 10:18, allí unos capítulos antes de lo que estamos mirando, que Él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Él dio de su propia voluntad libremente, nadie le obligó, nadie le exigió a hacer tal cosa. Y de Él da testimonio el Padre, el Señor, en Isaías, que vamos a mirar Isaías 42, 1 al 9, pero vamos a mirar unos textos allí, Isaías 42, 1. Dice la palabra del Señor: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Y unos capítulos más adelante, allí Isaías también Dios habla a través de este profeta. Isaías 53, versículo 7, nos dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárceles y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Vaya que si no es prosperada la voluntad del Padre en las manos de Cristo. Vaya que si no le dio victoria después de la expiación, después de la muerte, porque resucitó al tercer día y todavía sigue recogiendo, sigue trayendo a su rebaño, sus ovejas, aquellos que le siguen, que creen en Él. De manera que debemos de poner nuestra esperanza en este Jesús que murió por nosotros, en este Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, Dios mismo. Porque todos los demás, en lo que podamos poner nuestra esperanza, al final nos van a decepcionar. Pero Cristo no decepciona. Él cumple su promesa. Su verdad es inmutable.
Él va a cumplir todas aquellas cosas que dijo en cuanto a nosotros. Pero si esperamos en Jesús, que ni aun la misma muerte pudo detenerlo, por amor seremos bienaventurados, seremos felices. De manera que Él debe ser honrado en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Aquellos que le tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, debe ser honrado en nosotros. Fíjese lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 32. Promesa del Padre, de Dios. Lucas 12, 32 nos dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este es el corazón del Padre, amados hermanos. El corazón del Padre se ha placido darnos a nosotros, inmerecedores, el reino de Dios. Su reino, su justicia, su paz, su gozo. Un lugar en la eternidad, en el cielo. Es lo que alegra a Dios. Hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente. Es lo que alegra al Padre, es lo que da gozo al Señor. Por eso dice aquí: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A nosotros, viles, inmerecedores, pecadores de su gracia, que merecíamos el infierno. Él se complace en hacer el bien a los suyos y lo ha demostrado dando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor más grande! Incomparable. No hay comparación. Dios lo planeó todo por su infinito amor a los pecadores como nosotros. Antes de la fundación del mundo te escogí, te elegí. Antes de la fundación del mundo el Señor planeó, eligió todo eso. El Señor había planeado por amor a nosotros, a sus hijos. Jesús, que era la encarnación misma del amor, de ese atributo del Señor, el amor. Jesús mismo, esa encarnación de ese amor de su Padre por los pecadores, vio que había llegado el momento y se dispuso a cumplir su misión. En Lucas 9:51 nos dice: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, cuando llegó el tiempo, cuando llegó ese momento de decir: ahora es, la hora es, el Señor afirmó su rostro y dispuso cumplir el propósito por el cual había venido, de dar su vida por nosotros, por los pecadores. Su misión, morir en Jerusalén por nosotros. Y como Él dijo en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo por ustedes, por la humanidad, por la persona. Nadie me la quita. Yo mismo he decidido dar mi vida por ustedes. Yo creo que no, yo no he visto acá personas que dé su vida por otro. Había llegado el momento. Si queremos sentir lo mucho que nos ha amado o que nos amó, pensemos en la decisión de Jesús al morir. Pensemos un momento. Recordemos que Él tenía una naturaleza como nosotros, humana. Se encogió ante el dolor, ante el sufrimiento, agonizando su alma del dolor, del sufrimiento, porque veía la copa delante de Él, veía la ira de Dios delante de Él. Esa ira que iba a ser derramado sobre nosotros.
y que va a ser derramado de igual manera sobre todos los hijos de desobediencia y aquellos que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Se encogió, se achicó ante el dolor, como lo hacemos nosotros muchas veces. Seguro Jesús, si seguía aquí en la tierra, hubiese disfrutado de una buena vida, una larga vida, matrimonio, hijos, nietos. Dice que iba constantemente a los lugares altos, a los montes, allí tenía su lugar. Tenía esa comunión con el Padre, tenía madre, tenía hermanos, tenía hermanas. Podía haber llevado una buena vida aquí en la tierra. Pero dar la espalda a todo eso y ofrecer sus rostros a los latigazos y a los golpes, los escupitajos, las burlas y la crucifixión por ti y por mí, eso no fue muy difícil. Dejar todo por amor. Pero soportó por los que había de salvar. Romanos 5, 6 al 8 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo. No hay límite. Pero a pesar de nuestros pecados, Él igual nos ha amado y nos ha perdonado y nos ha limpiado. Por ende no hay límite, va mucho más hasta el fin, hasta el extremo, el amor del Padre. ¿Conocemos esta profundidad del amor del Padre en nosotros? ¿Podemos hacernos la pregunta? ¿Conocemos realmente el amor verdadero de Dios en nosotros? Yo creo que si nosotros conocemos el amor de Dios, no nos importaría este mundo, el pecado, no nos importaría las cosas, tal vez que no nos salen, sino que estaríamos centrados en este ser maravilloso que nos ha amado y nos ha perdonado. Y no digo que uno llevaría el mundo por delante, o no sé, pero no importaría otra cosa más que el amor de Cristo. Y por amor a Cristo uno renunciaría a todo placer de este mundo, a todo pecado, a toda mugre, a todo lo que el mundo ofrece, o el diablo, o nuestra carne quiere, por amor a Cristo. Por eso vimos la otra vez: quien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y para eso tiene que haber un amor genuino, verdadero. No merecíamos su amor, sin embargo Él nos ha amado de igual manera. Vivíamos en delito y pecado, pero a quien mucho se le perdona, mucho se le ama. Y vemos la profundidad del amor de Dios por nosotros. Nuestros pecados le llevó a esa cruz. Nuestro pecado le llevó a que Jesús fuera bofeteado, escupido, maltratado. En el versículo 5 de Romanos 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si se nos ayuda a escapar de una cautividad agobiante y se nos da la libertad para el resto de nuestra vida, nos sentiríamos amados por esa persona que nos ha rescatado, que nos ha librado de una agobiante vida. ¿Y cuántos otros ejemplos podríamos dar del aprecio, del amor hacia una persona que nos ayuda, que nos tiende una mano?
¿cuánto más Dios? Al ser rescatado del tormento eterno y se nos da un lugar en la presencia de Dios con plenitud de gozo y deleite para siempre, ¿cuánto más debemos amar a Dios, a Cristo? Conocer eso es saber que conoceremos una profundidad de amor que supera todos los demás, todas las demás cosas, que supera todos los favores que podamos recibir aquí en la tierra de parte de otras personas. Supera todo. Supera el amor del padre, el amor de la madre, supera el amor de los hijos, supera todo, porque Cristo dijo, quien no me ama más que a padre o madre o hermano o hijo, no es digno de mí. Es el amor más profundo hacia Dios, porque podemos perder todo, pero si tenemos a Cristo, ganamos todo. Ganamos familia, ganamos padres, ganamos madres, ganamos un montón de afecto. Ganamos una vida eterna en el cielo. Tristemente hay personas que aman más a otro que a Cristo, que se desarman al ver a sus hijos en su corazón, pero no sienten compasión por su vida que se está yendo al fango, al infierno, y que Cristo le está mostrando que Él es el verdadero amor, que Él tiene la salida. No se conmueven a escuchar la palabra de Dios porque no llega esa palabra en sus fibras íntimas. Y entonces no conocen el amor de Dios en profundidad. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3. 1 de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que vemos la profundidad del amor de Cristo a través de la grandeza de los beneficios que recibimos al ser amado por Él. Muchos beneficios hemos recibido al ser amado por Cristo. Conocemos la profundidad del amor de alguien por nosotros, por la libertad con la que nos ama, que no hay condición para amarnos. Si una persona hace cosas por nosotros porque alguien le obligó a hacerlo, cuando realmente no quiere hacerlo, cuando no quiere amar, pero he escuchado esto, no me queda otra que tengo que amarle, no me queda otra. Pero ese no es el amor de Cristo. Por eso el Señor nos enseñó en su palabra que debemos amar aún a nuestros enemigos, para que seáis perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es un grado muy alto, hermano, muy alto. Y no sé si nosotros en qué lugar estaríamos ocupando, pero es muy alto. Es un precio muy alto que pagar. Porque capaz que si nos ofenden a la primera lo rechazamos. Y ya no queremos saber más nada. Entonces, si una persona hace cosas por nosotros porque alguien le obligó cuando realmente no quería hacerlo, entonces no creeremos que el amor sea muy profundo de esa persona porque lo ha hecho obligado.
no es un amor profundo. No es un amor hasta el extremo, porque alguien le dijo que hiciera tal cosa. Pero a Cristo nadie le dijo que nos tenía que amar. A Cristo nadie le dijo que tenía que dar su vida por nosotros. Él libremente nos ha amado. El amor es profundo en proporción a su libertad. Juan 10, 18, que vimos y que venimos repitiendo este versículo. Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y en el Salmo 48, el salmista David escribió una palabra tocante a Cristo, al Mesías. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me agrada hacer el bien. Como leímos, a vuestro Padre le ha placido daros el Rey. Es mi deleite, dice Dios en su palabra. Es mi gozo darle el reino a ustedes, que son llamados, que son escogidos, que creen en mí, que renuncian a todo lo que hay en este mundo por amor. Que así como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, que nuestro reino tampoco es de este mundo. Nuestro lugar tampoco es de este mundo. Tenemos una ciudadanía celestial, como dice la palabra, una nueva Jerusalén, donde hay un rey, donde hay un Señor, y donde nosotros somos sus siervos, sus hijos, sus sacerdotes, su especial tesoro y cuantas otras preciosas palabras que el Señor nos trata de una u otra manera golpear nuestro corazón, a veces de alguna manera quebranta nuestro corazón. Nos dice un montón de cosas preciosas, gloriosas, maravillosas, como una esposa o un esposo le dice a su esposa palabras bonitas para conquistarla o para volverla a enamorar. Dios de la misma manera constantemente nos habla de esa manera a través de su palabra, para conquistar nuestro corazón, para seducirnos con su amor y traernos a Él con esas cuerdas de amor a su presencia. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La libertad plena trae gozo. Él se alegró de hacer su obra redentora por nosotros. Dice la palabra que a Jesús le sostuvo el gozo en todo momento. Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice allí, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A él le sostuvo el gozo en todo momento. Se gozó en todo su momento de sufrimiento. Soportó el dolor, soportó el sufrimiento. Por amor. Él realmente quería salvarnos. ¿Cuál era ese gozo que tenía puesto delante? Reunir para sí un pueblo gozoso, santo y que le alabe. Mostró su amor como un marido que anhela a su esposa. Como nos habla Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33, tocante a la esposa, al marido y la esposa y a Cristo con la iglesia. Que así como el esposo ama a la esposa, así Cristo ama a la iglesia. Él es digno de toda nuestra confianza. Desde ahora os lo digo, dijo Jesús en Juan 13, 19, allí en el capítulo que arrancamos, Juan 13, versículo 19.
Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Redentor de nuestras almas, que Él es quien perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, que Él es quien nos da vida y vida en abundancia. Él es quien preparó el lugar para nosotros en el cielo y Él es quien abrió el camino a través de esa muerte para que nosotros tengamos entrada al reino celestial. Todas las profecías sobre Él se cumplieron. Tenemos testimonio de los que vivieron la vida o los que vieron la vida de Jesús. Tenemos testimonio, la palabra es testimonio vivo de los que vivieron con Jesús y los que vieron la vida de Jesús mucho antes, como los profetas, los que tuvieron visiones y vieron a este Cordero sufriente, como habíamos leído Isaías. Ellos vieron la vida de Jesús como cumplimiento de las profecías acerca de Él. Isaías 53:12 nos dice: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado Él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y Él mismo también dio testimonio. Lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, dijo Jesús. Jesús vio que las predicciones sobre el Mesías y su sufrimiento se cumplirían en Él. Vimos la otra vez en Marcos capítulo 8, versículo 31, donde la palabra nos dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Él quiere que nosotros expresemos ese amor que Él tiene por nosotros y que está en nuestros corazones. Que de alguna manera expresemos el amor que fue derramado en nuestros corazones. Y Él dio testimonio de todo lo que iba a suceder y de lo que sucedió. Y Él dijo: un mandamiento nuevo os doy. En el mismo capítulo de Juan 13, en el versículo 34, leemos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Amarnos el uno al otro. En Gálatas Pablo escribió, Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo que Jesús también nos enseña en su palabra. Toda la ley en esto se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué más puede añadir a esto? Amaos los unos a los otros como Cristo os amó. Al cumplimiento de toda la ley. Esto es lo que quiere decir el Señor: como a ti mismo. Jesús se amó a sí mismo. Y al amarse a sí mismo, dio su vida por los demás. Por eso Jesús nos dice: fíjate en mí, mira en mí, lo que yo he hecho, lo que yo he sufrido por amor. Mírenme a mí. No miren a otro, mírenme a mí, a Jesús, a Cristo. Pablo le decía a su discípulo, a Timoteo,
imitadme. Y Cristo nos está diciendo, mírenme, así como yo me he amado y he amado mi cuerpo, y por amor a mi cuerpo he dado mi vida. Ahora, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Pensemos en eso. La iglesia. Por eso Cristo dio su vida por él, por su iglesia, por su cuerpo, porque amó su cuerpo, se amó a sí mismo. Y es lo que Pablo nos quiere decir en Efesios. Y lo que Jesús nos quiere decir aquí. Ámense uno al otro como yo los he amado. Porque ustedes son la iglesia. Ustedes son mi cuerpo. Y por eso les amo. Nadie aborrece su cuerpo jamás. Sino que se ama, se cuida. ¿Sí? De la misma manera debemos de, como dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como quieres que alguien te libre de una muerte segura, vive para dar tu vida por los demás. De la misma manera, Jesús dijo, así como querés que otros hagan por ti, haz tú también lo mismo por esa persona. De la misma manera. Eso es amor. Ese es el amor que Cristo nos quiere impartir en su palabra a nosotros. Y que haya cabida en nuestros corazones su amor. Y se cumpla en nosotros. No importa el precio, a cualquier precio. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, y quien quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, dice su palabra. Marcos 8:35. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Vaya de que este Juan amaba a Jesús. En todo su evangelio, su carta, habla del amor. No así también habla de los transgresores y del infierno y de los que no aman a Cristo. Pero encontramos estas palabras que alientan nuestro corazón y nos llevan a amarle a nuestro Señor. Era Él quien se recostaba en los brazos de Jesús porque le amaba. Era Él quien quedó hasta el final por amor. Jesús amó como se amó a sí mismo. Por ejemplo, en Efesios 5:19 al 30 encontramos lo que nos dice Pablo allí. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sí? Usted alimenta a su cuerpo, le da comida, le da bebida, le da agua, porque su cuerpo necesita, es decir, le cuida a su cuerpo. Se baña, se viste porque cuida su cuerpo. Se asea porque cuida su cuerpo. De la misma manera Cristo. Por eso dice que nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pertenecemos a Él. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. En los horrores de su sufrimiento, Cristo fue sostenido, como miramos allí en Hebreos 12, por el gozo puesto delante de Él. Y como vimos, ese gozo era su iglesia, su pueblo. Los pecadores, nosotros, los inmerecedores de su amor. Ese gozo era la alegría eterna de su pueblo redimido, satisfecho en la presencia del Rey resucitado. Por eso vemos el amor más grande en acción. Cuando leemos la vida de Cristo, es el amor de Dios en acción.
el amor de Dios encarnado en acción. Dios mismo actuando, Dios mismo siendo protagonista de toda esta serie, de toda esta vida, para mostrarnos su amor, su eterno amor, mostrarnos ese atributo del Padre. Como había amado a los suyos, dijimos en el primer versículo que comenzamos leyendo, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dejémonos conmover por este amor. Dejémonos atrapar por este amor de Cristo todos los días de nuestras vidas. Para que de esa manera aprendamos a amarnos el uno al otro. Para que de esa manera no haya rencor, no haya odio, no haya envidia, no haya celo. Y que por lo menos tal vez no podamos cambiar el mundo, pero entre nosotros que pueda realmente verse reflejado el amor de Cristo y que realmente somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y que así como Él amó su propio cuerpo y entregó su vida por Él, que somos nosotros, también nosotros debemos amarnos el uno al otro. Porque no le dice la mano al pie no te necesito, o los ojos al pie no necesito de ti. Porque si no tropezaríamos en un pozo y caeríamos si no tenemos la vista, la visión. Cada miembro se necesita. Se necesita. Cristo nos enseña de que nos necesitamos el uno al otro. Y para que podamos estar unidos como un cuerpo de Cristo, debemos de amarnos el uno al otro. Con ese amor que Él nos enseñó. Amén.